¿Qué factores llevaron a la Segunda Guerra Mundial? Para descubrirlo, vamos a analizar cómo era Europa justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. Y así vamos al año 1939. Empezaremos por el Reino Unido, que tenía Irlanda del Norte, considerando que la República de Irlanda ya era independiente, ya que en 1921 había habido un tratado que le daba la independencia, si bien seguía todavía dentro de la Commonwealth. Inglaterra tenía también posesiones en Chipre y por otro lado toda la zona de Egipto, la llamada Palestina y Transjordania. Bélgica, Holanda, Francia, aparte de la Francia continental, tenía también en el mapa que estamos viendo la parte de Córcega, que sigue siendo suya, todo el norte de África, salvo una parte pequeña que pertenecía a España, al norte de todo, lo que correspondería a los actuales Marruecos, Argelia y Túnez, era francés, como también era francés la parte de Siria y el Líbano, que tenía por un mandato de la Sociedad de Naciones. En cuanto a la península ibérica, Portugal era independiente y en España se estaba desarrollando la guerra civil. La República estaba resistiendo, que le quedaba muy poca zona, Madrid, Valencia y Almería, y en el mismo año 1939 acabaría siendo derrotada y venciendo el llamado Ejército Nacional. En cuanto a la zona de Turquía, había quedado bastante disminuida respecto a lo que era anteriormente el Imperio Otomano, como consecuencia de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Grecia estaba por aquí tenemos Bulgaria, Rumanía, Yugoslavia, Hungría, y esta parte de por aquí es Checoslovaquia, que tendrá un papel muy importante dentro de lo que es los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial. Aquí está Suiza, aquí está Austria, que también tendría un papel muy importante que jugar. En cuanto a Alemania, estaba dividida en dos partes, una parte principal y luego una parte que es la llamada Prusia Oriental, que estaba separada por una parte de Polonia y por la ciudad libre de Danzig. Aquí estaba Polonia y aquí los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que eran independientes de Rusia. Finlandia también era independiente de Rusia y aquí tenemos a Suecia, Noruega y Dinamarca. Siempre se menciona, y es cierto, la importancia que tiene el Tratado de Paz de Versalles, producido el 28 de junio de 1919, y que es extremadamente gravoso para Alemania desde tres puntos de vista. El punto de vista financiero, porque lo obligaba a pagar unas cantidades muy grandes, también desde el punto de vista territorial, con unas pérdidas importantes para Alemania, y por otro lado, de un punto de vista militar, porque establece bastantes restricciones respecto al ejército que podía tener Alemania. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también en el Pacto de Locarno de 1925, Alemania se compromete a respetar las fronteras que tiene con Francia y con Bélgica y también a desmilitarizar la zona del Ruhr. En la Conferencia de Lausana de 1932 se eliminan las disposiciones financieras, se suspenden los pagos de las compensaciones que Alemania tenía que pagar a los países vencedores como consecuencia del Tratado de Versalles. Ya Alemania, antes del ascenso de Hitler al poder, había comenzado a rearmarse, pero cuando Hitler sube al poder en enero de 1933, pues esto se produce todavía mucho más. Y Hitler toma dos disposiciones importantes. El 16 de marzo de 1935 establece de nuevo la conscripción
obligatoria. Y además señala que el ejército alemán va a tener más de 500.000 unidades. Es una actuación, por tanto, ya a raíz de 1935, de carácter claramente militarista y de rearme descarado por parte de la Alemania nazi. Las consecuencias de todo el rearme de Alemania se van a ver muy pronto. En 1935-36 se ocupa por Alemania la zona del Sarre, el Saarland alemán, que era una zona que había sido asignada a Francia en virtud del Tratado de Versalles. En 1936 Alemania ocupa militarmente la zona de Renania, que era una zona que era alemana, pero que se establecía que tenía que estar desmilitarizada. Alemania lo incumple y la ocupa. Y en marzo de 1938 se produce la anexión de Austria. Alemania durante bastante tiempo ya había ambicionado Austria, teniendo en cuenta que la tendencia de Alemania, siguiendo la teoría de Hitler, era el desplazamiento hacia el este y la expansión para conseguir lo que se llamaba, en términos nazis, el Lebensraum, el espacio vital. En Austria habían ido aumentando la influencia de los nazis y la población era muy favorable a la unión con Alemania. Así que en marzo de 1938, cuando entra el ejército alemán en Austria, los austríacos mayoritariamente reciben bien a los alemanes. Posteriormente, en abril de 1938, se realiza un plebiscito en Austria donde gana la anexión Alemania. Hay que tener en cuenta que en este plebiscito no se deja votar ni a los judíos ni a los gitanos. Evidentemente, la honestidad del plebiscito está puesta en duda, pero parece que había un apoyo bastante importante en Austria a la unión con Alemania. Y después de ocuparse de Austria, Alemania gira su vista hacia Checoslovaquia. Y aquí va a reclamar esta región que vemos aquí en rosa, que es la llamada región de los Sudetes, una región que era básicamente de población de habla alemana. Dice Hitler que se le tiene que entregar si no quiere Checoslovaquia pues sufrir consecuencias mayores. Al final, después de una conferencia en Múnich en el 29 y el 30 de septiembre de 1938, en que Inglaterra, sobre todo, y también Francia, intentan convencer a Hitler de que no actúe contra Checoslovaquia, no lo consiguen y es la propia Inglaterra la que después convencerá a Checoslovaquia de que deje que Hitler ocupe la zona de los Sudetes. Así, en octubre de 1938, Alemania ocupa los Sudetes y Hungría, que era un país que estaba teniendo importantes relaciones tanto con Alemania como con la Italia fascista, pues aprovecha para conseguir también una parte de aquí, de este territorio, de lo que era en ese momento Checoslovaquia. Pero Hitler no cumplirá sus promesas durante demasiado tiempo. En marzo de 1939, Alemania establece el protectorado de Bohemia y Moravia, es decir, de alguna manera pasa a tener bajo su dirección toda esta zona. Y Eslovaquia aprovecha para declararse independiente bajo el patronazgo alemán, y Hungría, que siempre estaba pendiente de sacar algo, se anexa la Rutenia subcarpática, esta región que vemos aquí. Y Alemania también se expande por la zona del noreste, tomando la zona de Memel, que correspondía a Lituania. Y los últimos pasos para la guerra se producen en esta zona en que Alemania se veía dividida, Alemania de Prusia Oriental, y en medio estaba situado Polonia. Aquí había la ciudad libre de Danzig, en que había una importante población alemana, y aquí había una zona en que los polacos habían establecido un importante puerto. Para ellos, Gdynia se consideraba por los vencedores de la Primera Guerra Mundial que era importante que Polonia tuviera salida al mar
en parte para dividir Alemania, pero también porque Polonia tenía 25 millones de habitantes y el 58% de la población de esta zona era de carácter polaco, cuando la población que era de lengua alemana estaba concentrada básicamente en Danzig. En cualquier caso, esta es la situación. Es una situación que dio lugar a bastantes problemas. Alemania Oriental se quedaba muy aislada, así que la manera de solucionarlo era con un servicio de transbordadores y por otro lado con un pasillo ferroviario que transcurría por territorio primeramente polaco. Los alemanes consiguieron no tener que sacar pasaporte para transcurrir por esta vía férrea, pero no podían bajarse. Y aunque en principio, pues poco a poco fueron bajando las tensiones, sin embargo, la llegada de los nazis al poder en 1933 hicieron que se produjeran numerosas reclamaciones de que el ferrocarril no era adecuado para los alemanes, que se dejaba aislada Alemania Oriental, que la población alemana en Danzig no estaba tratada adecuadamente, y todo ello lleva a que el 24 de octubre de 1938 Alemania exija la creación de un trazado de vía férrea y un trazado de una carretera a través del corredor de Danzig con el carácter de extraterritorialidad, es decir, que tanto la vía férrea como la carretera tuvieran un carácter internacional y no fueran correspondientes a Polonia. Lo que hace Polonia cuando ve esta situación, y como ya conocía el ejemplo de Checoslovaquia de lo que había ocurrido, es tratar de pedir ayuda al Reino Unido para que le apoyen contra una eventual invasión alemana. El Reino Unido lo que quiere es llegar a un acuerdo con Rusia para que Francia, Reino Unido y Rusia todos juntos enfrenten a Alemania, pero Polonia no quiere que el ejército rojo pase por su territorio. Puede decir que tenía un cierto sentido, pero sin embargo esta actuación de Polonia es la que lleva a que al final Rusia se separe de este posible alianza contra Alemania y el 23 de agosto de 1939 se lleva a cabo un pacto en Moscú entre von Ribbentrop, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, y Molotov, que es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, por el que se establece el pacto de no agresión. Una vez en ese pacto de no agresión hay algunas cláusulas que no fueron conocidas hasta después y se realizaba un reparto de Polonia aquí por la frontera del Vístula. Libre Alemania de la preocupación por la posible intervención soviética, el 1 de septiembre de 1939 se realiza la operación Fall Weiß, caso blanco, y Alemania invade Polonia. El 17 de septiembre, de conformidad con los acuerdos realizados, la Unión Soviética también invade Polonia. El 6 de octubre de 1939, Polonia, atacada tanto por Alemania por un lado como por Rusia por el otro, y sin el apoyo de sus aliados Francia e Inglaterra, abandonada a su suerte, cae. Durante la ocupación, el 20% de la población de Polonia fallece. Con esto comienza la Segunda Guerra Mundial, que veremos en posteriores episodios, pero quería dedicar un episodio especial para ver la situación que lleva concretamente a que se inicie esa Segunda Guerra Mundial. Un saludo y nos vemos pronto en vivehistoria.com.